Esta enseñanza tiene que ver más con el resultado de lo que hasta hoy en la mañana compartí. Primero hablábamos de la importancia de evangelizar, recuerda. Después de la importancia de discipular a los niños. Y esta enseñanza le vamos a poner por título Una vocación que cubre necesidades. Porque ahora vamos a ver el resultado, o un poquito el resultado, el fruto de nuestro trabajo como maestros de la iglesia infantil. Sabemos lo que representan los niños, los hijos. Hace rato Lupita decía cuántos maestros, pero es evidente que la mayor parte de los maestros también son papás, la mayoría, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, esta es una enseñanza que nos va a permitir quizás calificarnos un poco en cuanto a cómo estamos definiéndonos como maestros. Es una vocación que están desarrollando. También la de papás. Ser papá también requiere de una vocación específica y especial. Así que quiero que me acompañe, si es tan amable, al Salmo 127. En el versículo 3. ¿Ya lo tiene? Los hijos son la herencia que nos dé el Señor. Los frutos del vientre son la que viene de Dios. Los hijos son como flechas en las manos de un hombre valiente y honesto que se esfuerza por apuntarlos y dar con ellos en el blanco. Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas. Esta escritura, este pasaje, esta parte de este salmo, nos habla cómo, de acuerdo al corazón de Dios, ser padres es una gran bendición. ¿Sí considera usted que su paternidad es una bendición, mi hermano? Yo creo que sí. Tan grande que para el Señor lo considera una herencia, una recompensa. Aunque para algunos no sea lamentablemente así, considerando también los tiempos que vivimos. Sin embargo, cuando un bebé es esperado, es deseado, es anhelado, amado desde antes que nazca, ¿quién no recuerda? Y quiero hacer que evoquen un poquito ese momento tan especial de haber sostenido a su hijo o su hija recién nacido en sus brazos. ¿Quién lo recuerda? Y que así, al verlo tan pequeñito, tan vulnerable, tan dependiente de todo lo que le rodea, además del gozo que fue para usted de tomar ese bebecito, la satisfacción y quizás si era el primero, pues un poco de desconcierto. Yo recuerdo cuando nació mi primera hija, sentía yo que la podía yo quebrar. O sea, yo soy muy tosco de manera personal. Entonces, pero tenía unos ojos como capulines negros, redondos. Y yo, a la hora que la agarré, no sabía, era indescriptible. Al tener ese momento tan especial, ¿quién no tuvo un primer pensamiento adicional a la emoción? Donde seguramente o quizás le dijo a su bebé internamente, audiblemente: hijo, hija, estoy contigo, cuenta conmigo, no te fallaré jamás. Ese es el pensamiento de un padre amoroso que ha deseado un bebé. Sin embargo, ¿será que aunado a ese sentimiento tan noble, ese papá, esa mamá, ya tenían conciencia de la responsabilidad y el compromiso que como padres tenían desde ese instante que llegó a su hijo, que llegó a sus brazos ese hijo tan anhelado? Porque para nadie ya es un secreto la realidad que vivimos como individuos, como familia, como sociedad.
y darnos perfecta cuenta cómo cada vez es más difícil sacar a nuestros hijos dentro de los valores instituidos por Dios. Cada vez es más fácil. Y a lo largo de las enseñanzas hasta hoy, pues ha habido una descripción de los riesgos, de los tropiezos, de las situaciones que nos pueden hacer que pueden hacer que nuestros hijos se alejen de Dios. Vivimos una cibergeneración que cada día ofrece nuevas y eficaces formas de seducción, de entretenimiento, que alejan a los niños de Dios. Y si los papás no están bien fundamentados en la moral bíblica, en los valores del Señor, va a ser difícil asumir una tarea responsable, comprometida, conforme a los preceptos de Dios. Y en esa condición, pues se arrastra a los hijos, pueden arrastrar a los hijos, debido a que los padres somos los responsables directos ante Dios y la sociedad de la manera como los educamos y el ejemplo que les brindemos. ¿Está de acuerdo conmigo, mi hermano, en lo que acabo de decir? Por eso esto solamente se logra con conocimiento de la palabra de Dios y además poniéndola por obra. Hay que recordar que nosotros somos lo que comemos, lo que creemos, lo que nosotros ingerimos, escuchamos y ponemos por obra, eso es lo que somos. Hay otro salmo, el 119, versículo 9, que dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino, guardando tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En la versión Dios habla hoy, el final dice: ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Dice: viviendo de acuerdo con tu palabra. Ahora, ¿quiénes somos los primeros que se la tenemos que brindar a los hijos? Los papás. Porque cuando llegan a la iglesia infantil, pues hay muchos que, aunque los lleven de bebecitos, aún no tienen una comprensión del lugar donde están. Todavía el maestro a determinada edad no asume la responsabilidad de dar ese alimento. Por eso la verdad moral de Dios solo se puede aplicar en la vida de alguien, pero cuando conoce, cuando obedece la palabra de Dios y cuando sujeta y somete su voluntad a Él, aunque no le sea grato. Ahorita estábamos hablando con los papás. Nosotros también tenemos luchas internas, luchas seductoras, luchas con tentaciones que nos pueden hacer desviar del propósito por el cual somos padres. ¿Por qué? Porque significa sacrificio, significa quebrantar el ego, negarse a los placeres que el mundo le ofrece, ¿verdad? Por eso el Señor dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. De hecho, el Señor al venir a la tierra trajo dos cosas nada más, mi hermano. Nada más dos cosas: vida eterna y una cruz. La vida eterna para vivirla con Él, para todo aquel que en Él crea. Y la cruz para que estés purificando tu vida constantemente al negarte a todas esas cosas que te quieren hacer ceder tu voluntad al mundo y no a Dios. El Señor sabe nuestras tendencias. El Señor conoce nuestros malos hábitos y sabe lo que se te antoja, sabe lo que te tienta, sabe lo que de alguna manera te puede hacer caer. Lo importante es que tú no caigas en esa tentación y que en esa cruz simbólica tú digas: sí, Señor, sí quiero, es mi deseo, mi naturaleza lo exige, pero la clavo en la cruz. Y así es como el padre va a empezar a sujetar su vida de tal manera que puede ser ejemplo para sus hijos y obviamente bendición para toda su familia. Sin embargo, es verdaderamente lamentable ver cómo dentro de la iglesia la mayor de las veces son los padres quienes por su comportamiento se convierten en el primer tropiezo de sus hijos. Aquí ya no estamos hablando de la cibergeneración, estamos hablando de los padres de familia. Padres que aún congregándose, aún cumpliendo con deberes cristianos, ¿verdad? Siguen caminos que ya no deberían caminar. Siguen hablando como ya no deberían de hablar, tratando a su esposa, que es la mamá de sus hijos, de la manera como ya no debería de ser. Y de repente el niño empieza a ir a la iglesia y empieza a aprender.
Y ahí es donde el niño comienza a decir, a recordarle a papá, mamá, lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Papá, eso que estás diciendo no le agrada a Dios. ¿No han escuchado esa frasecita de sus hijos? Papá, mamá, eso que acabas de decir no le agrada a Dios. ¿Quién te lo dijo? La maestra en la iglesia infantil. Dice que el Señor no le gusta que mintamos. Y tú estás diciendo una mentira. Cállese, chiquillo, y haga lo que yo le digo. ¿Eso producirá un tropiezo en el niño? Claro. Te toque el abonero, dile que no estoy. Mamá, eso es mentir. O de repente hay quien dice, es una mentira blanca, es una mentira piadosa. ¿De cuándo acá las mentiras caminan con Dios? Porque piadoso es el que camina con Dios. Así que, mis hermanos, qué triste, qué lamentable que los padres se puedan convertir en el primer tropiezo de sus hijos, aún diciéndose cristianos, aún siendo ellos los que los llevan de la mano a la iglesia infantil. Por eso la urgencia, por eso la necesidad que los padres se constituyan en el principal y mayor ejemplo de sus hijos, en todo lo que compete, desde una buena relación con Dios, y por supuesto, de ahí se va a derivar una buena relación con sus hijos, con su familia. ¿Esto qué involucra? La manera de cómo los va a tratar, de hablarles, de reaccionar, de decidir en sus vidas, porque a esa edad los que decidimos somos los padres. De tal manera que siempre ellos vean a alguien, o sea, en sus padres, a alguien que con temor del Señor camina siguiendo las huellas de Jesús. Ese es el compromiso de un padre cristiano. Qué necesario es entonces que los hijos se sientan incluso orgullosos de sus padres. En la mañana el pastor Rubalcaba hablaba de decirles a los niños lo orgulloso que nos sentimos de ellos, pero también los niños necesitan sentirse orgullosos de sus padres. Sobre todo cuando son testigos del resultado de su conducta, de su proceder, sus hábitos de vida, su desarrollo social, laboral, moral, espiritual. ¿Saben por qué debemos de cuidar todos estos aspectos? Porque eso pone al niño cara a cara con Jesús. Ustedes le están mostrando al Señor Jesucristo con su forma de pensar, con su forma de decidir, con su manera de hablar. Y los padres han de ser íntegros, sobrios, sabios, mostrando en ellos el amor, el orden, la disciplina de Dios. Esto es, que los hijos reconozcan en sus padres los beneficios de hacer de la palabra de Dios su único motor de vida, que es el que los respalda y los conduce con rectitud. En el libro de Reyes, Primera de Reyes 9:4, el Señor, hablando con Salomón, vea las palabras que le dice: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Esto, ¿ustedes creen que hizo que Salomón se enorgulleciera de su papá? Yo creo que sí, pero al mismo tiempo, ¿qué ejemplo le dio? David sabía el alto grado de responsabilidad y el compromiso que representaría para su hijo Salomón el reino que ahora le estaba delegando. Como también sabía que su inexperiencia lo llevaría a enfrentar situaciones y seducciones conforme a su propia generación. Por eso le aconsejó. De manera que por su propia experiencia, David le dio a su hijo un consejo que para él constituía la única herramienta que le iba a permitir cumplir con el propósito por el cual fue ungido por rey: guardar y andar en los mandamientos de Dios. Primera de Reyes 2:2. Le dice David a Salomón:
Yo sigo el camino de todos en la tierra. Mi hermano, ¿ese camino de todos en la tierra también lo seguimos nosotros? ¿Sí o no? ¿O quién de aquí es eterno? ¿Nadie? Qué bueno, porque solo eterno es el Señor. Entonces, esfuérzate, le dice. Yo estoy a punto de morir. Esfuérzate y sé hombre. Sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué herencia, mis hermanos. Sí, había un reino de por medio, pero ¿cómo lo iba a gobernar? ¿Cómo podía aplicar todo ese caudal de conocimiento que como hijo del rey pudo haber visto en su padre, si no era guiado como su padre por la mano de Dios? En la actualidad, al reconocer los tiempos, se levantan las alertas generacionales que exigen mayor compromiso, mayor firmeza de los padres. ¿Para qué? Para cuidar, aconsejar, salvaguardar la integridad física, moral y espiritual de sus hijos. Y ahora cada vez desde más pequeñitos, mis hermanos, porque los problemas y las trampas sociales llevan a encarar y abordar con sus hijos temas cada vez más agresivos. Ya no estamos hablando de no te pelees con tu amiguito. Ya no estamos hablando de devuélvele las pinturas o devuélvele la goma que le quitaste. Estamos hablando de encarar un problema con sus hijos, de temas como la identidad de sexo, de pornografía, del uso de drogas, de las agresiones sexuales, cuando las preocupaciones de no hace muchos años, así como las recomendaciones que los padres daban a sus hijos, eran tan distintas, tan de su edad. Hablábamos en estas mismas enseñanzas de ver niños sicarios, niños que a muy temprana edad ya son narcotraficantes y cosas por el estilo. Verdaderamente da tristeza y, por qué no decirlo, coraje, ver cómo el enemigo concentra su odio, su agresividad en la niñez. Almas inocentes que sufren abusos sin posibilidad de defensa, porque son niños, aunque estén de alguna manera maleados, digámoslo así, no dejan de ser niños. Pero lo más lamentable es comprobar cómo fue por el descuido y la desviada dirección paternal. Eso es lo que más contribuye a ese plan diabólico de que los niños se pierdan. Por eso, como padres creyentes y responsables, ¿aquí hay padres creyentes y responsables? Sí hay. Es como 4, pero los demás inténtenlo. ¿Hay padres creyentes y responsables? Mis hermanos, entonces debe haber la clara convicción que para guardar la integridad de sus hijos, la palabra de Dios y su ejemplo tiene que ser primero para ellos su guía, su vivencia, porque esto significa que ellos vean a Jesús a través de sus propias vidas. Por ello, como bajo el entendimiento que son el modelo más cercano que tienen para aprender a ordenar su vida, para obtener valores como la honestidad, el respeto, la integridad, donde ahora es necesaria una enseñanza más directa, personal, continua y práctica, necesitamos darle a la palabra de Dios el lugar que ella no solamente se merece, sino que nosotros como familias necesitamos. Desde el principio, para el pueblo judío, la palabra de Dios literalmente era la esencia misma de su formación, era prácticamente cultural. Y en el marco de las ordenanzas del Señor, tradicionalmente y por ordenanzas de Dios, quien debía procurar a sus hijos la enseñanza era el papá o patriarca. De manera que desde su nacimiento el padre tenía la responsabilidad con los hijos varones de circuncidarlos, redimirlos, enseñarles la escritura, la Torá, pues era la palabra escrita en ese tiempo. También era responsable de enseñarles un oficio,
hasta desposarlos, o sea, hasta que tuviesen su propia familia. Vamos a Deuteronomio 6:6, por favor. Dice la Escritura de esta manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué representaba esto? Que la palabra de Dios tenía que estar presente en toda la vida cotidiana del pueblo judío. ¿Quiénes eran testigos de todo esto? Los hijos. Posteriormente, bajo el marco de las enseñanzas rabínicas, cuando un niño judío cumple los 13 años, ocurre un evento casi tan importante como el día de su nacimiento. Se le llama el día de filiación, en el cual se realiza una ceremonia denominada Bar Mitzvah. En esta ceremonia, el padre de familia, invita a familiares, amigos más íntimos, declarando con mucho orgullo ante todos que su hijo ha cumplido 13 años. 13 años. Porque desde ese día es considerado oficialmente un hijo maduro. Estoy hablando de los hijos judíos. Con plenos derechos a heredar lo que por nacimiento ya era suyo. Porque ahora esto ya involucraba su llegada a la madurez. ¿Y saben por qué? Porque lo más importante era la prueba que el niño tenía una instrucción religiosa básica. Por tanto era moralmente responsable de sus actos. Era elegible para contraer matrimonio conforme a la ley judía y también ser responsable de cumplir los 613 mandamientos de la ley, los cuales aprendía desde la edad de 5 años. Recordemos que a los 12 años nuestro Señor Jesús estuvo en el templo y a esa edad ya discutía con los doctores de la ley. Y mientras que en la cultura occidental cumplir 13 años podríamos considerarlo como el paso de niño a adolescente, donde todavía no sabe ni para dónde caminar. De acuerdo con los judíos, a los 13 años se le considera adulto. ¿Pero por qué? Por el conocimiento que debe tener de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un lugar preponderante en el pueblo judío hasta la fecha. Ahora, ya dentro del marco de la iglesia neotestamentaria, podemos coincidir en algo con ellos, que el estudio, el conocimiento y testimonio de la Escritura debe comenzar en casa, desde la edad más temprana. ¿Y con quiénes? Con los padres. Y por el formato congregacional, la iglesia infantil tiene un papel importante, donde cuando los niños ya llegan a este punto, padres y maestros están íntimamente relacionados por una causa común: sus hijos, los niños. En 2 de Timoteo 1:5, el apóstol Pablo le decía: trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Él sabía que había sido educado en la ley, el pequeño Timoteo. Y miren, Timoteo, este joven discípulo del apóstol Pablo, que con el tiempo llegó a ser pastor de la iglesia en Éfeso, antes obviamente caminó con él, fue misionero, pero Pablo reconoció el trabajo de su madre Eunice y de su abuela Loida, de preocuparse en enseñar y guiarlo desde pequeño con la palabra de Dios, pese al hecho que su padre era de origen pagano. No podríamos imaginar, no lo dice la Escritura, todo lo que tuvo que hacer esta mujer para sostener esa relación del niño con el Señor. Pero el papá de Timoteo era un padre pagano que seguramente, o quizás, no sé, no estaba muy de acuerdo con las prácticas de los judíos. Ellas tomaron de ese papel y jamás fueron tropiezo para Timoteo en continuar su crecimiento en el conocimiento y servicio al Señor. Antes, al contrario, ellas fueron la plataforma perfecta para su formación.
En la actualidad hay otra realidad social que también se ha recrudecido en estos tiempos, donde el padre deja toda la responsabilidad de los hijos en las manos de la mamá. Y una gran mayoría de las crisis familiares son resultado de una verdadera figura paterna. El pastor Rahualcaba en alguna de las enseñanzas nos hablaba acerca de esta figura paterna tan importante para el niño. Sin embargo, la Biblia presenta diversos casos en la vida de nuestro Señor Jesús, en cómo un papá, una mamá le buscaron con desesperación para que sus hijos fuesen tocados por Él. Aunque es evidente que la mayor de las veces lo buscaban por una necesidad, una enfermedad, pero cada historia nos enseña cómo ante cualquier circunstancia, la mejor decisión que pudo tomar cada uno de estos padres de familia fue buscar a Jesús y entregar confiadamente la necesidad de sus hijos a Él. Y el Señor Jesucristo, independiente a la compasión y cuidado que tenía para quienes evidentemente Él sabía que se acercaban a Él con una necesidad material, física, jamás dejó de lado el propósito por el que vino a este mundo. Él siempre atendió las necesidades de las personas, pero nunca se despreocupó por la condición espiritual y la salvación del alma de las personas mismas que atendía. Y esto es lo que representa el compromiso que la iglesia como cuerpo espiritual de Cristo tiene para con la sociedad. Por cada persona que el Señor acerca a la iglesia para que sean salvos, consolados, abrazados por Él, ya que somos los portadores del mensaje de amor y misericordia del Señor Jesús, mis hermanos. La iglesia no puede ser indiferente a ese llamado, a esa vocación, sin olvidar que si bien la necesidad de cada persona es genuina, en relación a los niños, estamos hablando de niños, bueno, aunque los padres a veces solamente vean en ellos mal carácter o comportamientos que no alcanzan a entender y lo tratan de ver desde una perspectiva de lo visible, de lo tangible, nosotros sabemos que el verdadero problema será siempre el mismo, es espiritual. La evidencia del comportamiento de los niños cuando llegan a las manos de un maestro de la iglesia infantil con un padre decepcionado por su comportamiento, siempre será el problema el mismo, es espiritual. Y la solución también será la misma, Jesucristo. Considerar cada faceta de los oficios y vida práctica de Jesús como carpintero, pescador, maestro, redentor y salvador, le permite a la iglesia también dar una gran cantidad de formas, una gama extraordinaria de maneras de cómo atender a los niños. Por eso la iglesia infantil se habrá de convertir en un taller de carpintería donde cada pieza que llegue habrá de ser restaurada, usando los rudimentos prácticos y espirituales para limpiarla, lijarla, resanar, pulir, barnizar, darle brillo. También será el taller del alfarero que tome esa pequeña pieza de barro que si bien puede estar algo endurecida, aún es tierna, para ablandarla con agua viva y empezar a dar una nueva forma a ese vasito que algún día será de honra. O convertirse en la balsa a la orilla del mar, con voces que anuncien las buenas noticias, que habrán de impactar vidas sencillas, limpias, sin rastro de prejuicios, de donde surjan los futuros pescadores de hombres. Esa plataforma es la iglesia infantil, pero ante todo será el lugar de descanso, de reposo, donde a los pies de Jesús las almas pequeñas van a encontrar la frescura, el consuelo, el cuidado para sanar sus heridas y ser alimentados con palabras de vida eterna. Tu vocación cubre necesidades, hermano maestro, de manera que la iglesia infantil es el taller de Jesús, donde los niños se pueden acercar confiadamente a Él sin que nadie pueda impedir que los toque, que los abrace, que los bendiga y que los forme. Marcos 10:13. Y le presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Pero ahora la pregunta es, ¿quiénes serán ahora en nuestra generación los que se atreven a alejar a los niños de Jesús? ¿Quiénes son los que aún se molestan porque un niño desea acercarse a escuchar la palabra de Dios? Hemos tenido casos en la iglesia que hay niños que llegan solos, desamparados, tristes, mal atendidos, y han encontrado el lugar perfecto para estar y llegan temprano. ¿Y qué ha pasado cuando algún familiar se ha dado cuenta? Los ha ido a sacar, se ha molestado. Por eso, ¿quién será ahora el que los aleje de las manos de Jesús? Podrían ser sus propios padres, algún miembro inclemente y tradicionalista de la familia que le diga: yo prefiero verte tomando, pero que no cambies de tu religión. ¿En dónde vas a dejar a la virgencita? Veo que todos tienen una historia parecida, o la mayoría. Pero también podría ser un maestro sin vocación o insensible al propósito por el cual fue llamado a servir en la iglesia infantil. También podría ser. De ahí la importancia que padres y maestros, reconociendo su llamado y su vocación, se constituyan en el equipo ideal, la mancuerna perfecta para llevar a los niños a Cristo. Voy a usar metafóricamente algunos pasajes de la vida de Jesús que nos permitan ver cómo se establece este vínculo entre los padres y Jesús, pero que también nos permitan ver la compasión y la misericordia que el Señor está demandando a la iglesia, en este caso a la iglesia infantil. Vamos a ver este caso en Lucas 8:40, por favor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Si consideramos a Jairo, lo primero que vamos a comprobar es que, independientemente de ser un hombre muy importante, al ser principal de la sinagoga, antes era un padre amoroso que se debía a su familia. Y eso es algo que podemos encontrar en él. Porque ahora lo vemos buscando al Señor Jesús, pero no para presumir su posición, no para juzgarlo, ponerle trampas como hacían los escribas y los fariseos. Él formaba parte de este gremio, sino por una necesidad. Su hija estaba enferma, su única hija, y a punto de morir. Es de lamentar cómo muchos padres no son conscientes de la condición y necesidades de sus hijos. Y no me refiero al hecho de preocuparse cuando se enferman físicamente, suplirles alimentos, estudios o diversiones, no, sino a su cuidado moral y espiritual. Enfermedades que acarrean los males sociales, traducidas en carencias morales, emocionales, espirituales, que fácilmente pasan desapercibidas con tal que se sientan felices y satisfechos. De esos padres que les dan todo, pero que el niño esté feliz, pero que no me quite el tiempo. Y esto induce a que se olviden de algo mucho más valioso: una vida con principios morales justos, con crecimiento espiritual, que finalmente les permita vivir con puertas abiertas y sin riesgos de perder lo más valioso. Ya que al pretender, mis hermanos, suplir las carencias del alma con lo material y con lo carnal, se distorsiona la prioridad familiar. Esto provoca un desajuste moral irrespetuoso, el desequilibrio emocional que encontramos desde muy temprana edad en la vida de los niños, porque no están siendo atendidos en lo que es más importante, sus valores. Sin embargo, Jairo, pese a sus responsabilidades de trabajo, su posición económica estable, el hecho de que también se podría exponer a la crítica de sus compañeros, no le importó.
No escatimó su tiempo, no le interesó su prestigio, simplemente le interesaba la salud y la vida de su hija. Era un hombre que tenía sus prioridades en orden. Y eso le permitió, en medio de la crisis, una crisis que estaba afectando seriamente su casa, ir a la fuente correcta, Jesucristo, a quien se presenta de la manera correcta. Se postró de rodillas y pidió de la manera correcta, rogando, clamando, llorando, no exigiendo. Y aunque bien pudo acudir a cualquier otra alternativa, ya que su condición económica y social, su religión, entre otras cosas, se lo permitían, fue ante el único que él sabía le podía ayudar. Él era un padre preocupado por el bienestar de su familia, y un padre preocupado por el bienestar de su familia siempre llevará primeramente las necesidades de su casa ante Dios. Así Jairo lo llevó. Así Jairo procuró llevar a Jesús a su casa. Jairo no llevaba muerte, llevaba vida abundante, lo que representó para él varios desafíos, porque además camino a casa fue testigo de cómo la multitud con sus propias necesidades oprimían a Jesús y no lo dejaban moverse rápidamente. Incluso de repente Jesús se detiene a sanar a una mujer, a la mujer con el flujo de sangre. Tiempo precioso en que la hija de Jairo murió. En el versículo 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Fíjense, alguien cercano, alguien de su casa, llega con la noticia que abre el corazón de Jairo. Le dice las palabras más duras, más terribles que un padre desearía escuchar: tu hija ha muerto, ya no hay remedio, ya no molestes al maestro. Ahora sí que dura palabra fue esa para Jairo. Pero ahí estaba Jesús, mis hermanos, y en su misericordia de inmediato le da una esperanza. No esperó a que la noticia penetrara el corazón de Jairo al grado de derrumbarlo. Y ese es el carácter de Jesús. Él siempre nos da una esperanza. Y ante Jesús ninguna causa, mi hermano, ninguna persona, ningún niño es una causa perdida cuando creemos en Él. Por eso dice el versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. ¿Se dan cuenta de la expresión? No le dijo serás sana, serás salva. El Señor sabía lo que encontraría en ese lugar. Así, contra todo lo que humanamente le era posible soportar, confiando en Jesús, simplemente se quedó callado. Jairo lo llevó a casa, ansioso por llegar, al mismo tiempo temeroso que la terrible noticia fuera verdad. Y dice el versículo 53, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, ¿quién? Jesús, clamó diciendo: muchacha, levántate. Jairo hizo lo correcto. No importaron las burlas de los supuestos amigos ni el desánimo de su familia. Su trabajo como padre estaba hecho. Ahora todo quedaba en las manos de Jesús. Y esta es una lección que todo padre debe aprender. Primero, hacer su parte, reconociendo que solo el Señor tiene la potestad, llevar su causa ante Jesús, confiando que Él hará una obra en sus hijos. Y créame, siempre seremos sorprendidos por su misericordia y su poder. ¿Cuántos padres de familia llegan con sus hijos apesadumbrados por comentarios en la escuela, su familia, amigos, de que sus hijos son una causa perdida, porque tienen un carácter, un comportamiento o una enfermedad que no les permite convivir con los demás y son señalados, rechazados? ¿Dónde cree usted que estos niños van a encontrar su restauración? A los pies de Jesús. ¿Y dónde van a encontrar a Jesús? En la iglesia infantil. ¿Y quién se los va a presentar? Es el momento de decir yo. Versículo 55. Entonces su espíritu volvió
E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. En ese momento todavía Jesús no se mostraba como totalmente era. Pero ahora nosotros no tenemos que esconder o callar las maravillas y todo lo que el Señor hace por su pueblo, o todo lo que establece en su misericordia. Recordemos, mis hermanos, que el hogar es el reflejo de los padres. Y si los padres son piadosos, así será su hogar. Si son íntegros, así será su hogar. Y si Cristo es el consejero, el sustentador y guía de la familia, las cosas irán bien. El fruto del hogar dependerá entonces de la siembra que hagan los padres en él mismo. Ese es el caso de Jairo. Veamos otro caso. Mateo 15:21, por favor. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora es el clamor de una madre por el amor que tenía por su hija, pero también había mucha angustia, desesperación de quien quizás pudo haber agotado todos sus recursos, sus opciones, sus alternativas, y ahora acude a Jesús para postrarse a sus pies y rogar. Así, cuando el Señor acerca a las iglesias, familias o madres que sin conocer realmente a Jesús, ¿cuántas veces personas que se han constituido, que han profesado por años una religión, llegan vacíos, con graves problemas con sus pequeños hijos, personas que sus necesidades de salir adelante superan el temor a acercarse a lo todavía desconocido por ellos, buscando una especie de alternativa, un milagro, algo que los saque de la angustia que están viviendo? Necesitamos entender que la iglesia se debe de rendir a la evidencia que lo más importante, que lo más preciado de la familia o de los padres son sus hijos. Algo que los maestros de la iglesia infantil deben ser muy sensibles. ¿Por qué? Porque son el primer rostro, la primera expresión que tanto los padres como los niños van a ver. Por ello, sin que lo expresen ni lo sepan, muchas veces el lamento interior de cada padre cuando lleva a sus hijos a la iglesia es clamar ante Jesús por sus hijos: ten misericordia de mí, ya no sé qué hacer con mi hijo. Para cualquier padre responsable, el dolor de que sus hijos se estén perdiendo es muy grave. Así como la mujer sirofenicia, mujer pagana, que sin conocer a Jesús lo busca de tal manera que da una gran lección a quienes dicen conocerlo. Hablando del amor de los padres, donde cada tropiezo, cada enfermedad, cada tristeza, cada momento de debilidad o de frustración de sus hijos se convierte en su propio dolor. ¿Te duele lo que le sucede a tus hijos, mi hermano? ¿Te haces de las causas de tus hijos tu propia causa? Bueno, esta mujer sufría haciendo de la enfermedad de su hija su propia causa. Sin embargo, qué importante es que una madre o padre ayude a sacar adelante estas causas de sus hijos, pero sin caer en un proteccionismo o tolerancia que le pueden hacer más daño. Hay que ser sabios en cómo atendemos las necesidades de nuestros hijos. Esta mujer simplemente gritaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y esto no ha cambiado. Solamente que ahora los demonios que atormentan gravemente a la niñez son los que el mismo hombre en su insensatez crea conforme a una degradante corrupción. La misma sociedad ha levantado los demonios que agreden a nuestros hijos. El versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Qué molesta es esta mujer, cómo grita, qué chillante es su voz. En ese momento de angustia, al haber tocado fondo, esta mujer se dirige al único que podía libertar a su hija, y sorpresivamente se encuentra en una desconcertante situación. Hasta los discípulos que seguían a Jesús la alejaban y la menospreciaban.
Pero ella, asimilando todo agravio y menosprecio, clamaba por socorro y misericordia. Desbordaba a los pies de Jesús el amor por su hija, pero también su dolor por perderla. De manera que aún con esa aparente indiferencia del Señor, el amor por su hija aumentó su perseverancia. Y ese es el rol que le corresponde a los padres: desbordarse en oración, desbordarse en clamor por la salvación de sus hijos. Esta mujer no se dio por vencida, siguió rogando, sabía que había encontrado al Salvador y Sanador para su hija. Ella no iba a renunciar a eso. Y aquí hay una gran lección, porque con toda la carga y de la manera como fue probada por el Señor, de la manera como fue tratada por los discípulos, esta madre se mantuvo firme. Esta madre descubrió el poder de Dios detrás de la oración y la súplica. ¿Cuántos niños llegan a la iglesia en una condición tan lamentable, que son los mismos padres que ya decepcionados llegan a pensar que por asistir a la iglesia de manera mágica van a cambiar lo que por años les causó daños a veces irreversibles? De ahí esa importancia de establecer una relación con ellos para ubicarlos en la realidad de la condición del niño. Y esto no es fácil, es tratar con los papás también. Sin embargo, es preciso que los papás tomen conciencia sobre la necesidad que llevan y la necesidad de su participación, porque solamente un trabajo conjunto entre maestros y padres traerá de regreso a sus hijos. Ellas lo están acercando a Jesús. ¿Sí se entiende esta analogía? De manera que entonces sepan y confíen que solo con perseverancia en el cuidado que les corresponde darles, en la oración, los cambios que deban hacer en casa, la enseñanza que de la palabra de Dios tanto en la iglesia como en su hogar, y la formación con un testimonio distinto, algún día podrán escuchar unas palabras benditas. Respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La historia termina con las benditas y esperadas palabras: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija, dice, fue sanada desde aquella hora. ¿Cuál hora? La hora cuando esta madre enfrentó la buena batalla de la fe. La hora cuando se mantuvo firme con una esperanza viva de ver la respuesta del Señor. La hora cuando ella confió en Jesús como el único que merece tal confianza. Y eso le permitió llevarlo a sus pies. Mis hermanos, los padres de familia llegan con causas a veces perdidas a la iglesia y alguien les tiene que dar esperanza. Vamos a ver otro caso más. Mateo 17, por favor. Versículo 4. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Este pasaje enfatiza dos hechos relevantes, mis hermanos. El primero es que el Señor Jesucristo equipara como característica de una generación incrédula y perversa, ¿verdad?, la falta de fe por parte de algunos de los discípulos. Y esto es traducirlo en una total desconfianza a lo que habían aprendido y experimentado con el Señor. Se presumía que ellos tendrían que haber hecho el trabajo o la atención que tenían que dar a este padre de familia. Por eso quiero aclarar algo. Jesús no condenó a los discípulos por su falta de fe. Les mostró la importancia de la fe, porque en el próximo ministerio que ellos iban a desarrollar les iba a hacer mucha falta. La otra parte se desprende del pasaje anterior a este que estamos leyendo, un hecho glorioso, la transfiguración del Señor, donde
Cuando 3 de sus discípulos se dan cuenta del hecho milagroso que estaba aconteciendo, con un corazón muy egoísta, comodino y convenenciero, pretendieron ser salvaguardas de un pedacito de cielo. Y ya no les importaron las demás ni el propósito de Jesús por el cual vino a la tierra. Bueno es que estemos aquí, maestro. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y nosotros aquí les servimos. ¿Qué crees? Ya la hicimos todos. ¿Sabes cuánta gente hay así? Entonces, en medio de estos dos contrastantes episodios, surgen las verdaderas intenciones del corazón de quienes estaban siendo preparados para ser las columnas espirituales de la iglesia que estaba por nacer. Recordemos que ellos estaban aprendiendo, tanto los que estaban en el monte de la transfiguración como los que estaban abajo, que no pudieron sanar al joven lunático. Así el Señor, de un momento a otro, lleva a los 3 que estaban con él de la gloria celestial al valle de los demonios, poniéndolos cara a cara ante lo que se habrían de enfrentar. Llámense agresiones, trampas del enemigo, consecuencias de pecado, rudimentos del mundo. Y les está mostrando hacia dónde debería estar dirigida su mirada y su corazón. Es decir, a tener compasión, a atender las necesidades de la gente. El Señor les mostraba el reino. Pero para esto era necesario que los discípulos tuvieran una absoluta confianza en Él. En Mateo 17:19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No les está diciendo: mira, el problema era tan grave que tenías que haber ayunado y orado, así que pues mientras él se seguía queriendo suicidar en esa hoguera, tú tenías que irte a orar, ayunar 30 días y ver cómo lo... No. Él está hablando de ayuno y oración, es quebrantando la carne y con una relación perfecta con el Señor. Solamente teniendo esas características podemos enfrentar determinados demonios, determinadas circunstancias. Como iglesia, entonces, ¿en dónde debemos estar fundamentados? En la fe de Cristo, en la fe en Cristo y en el poder de su nombre. Y como sin fe es imposible agradar a Dios, sin una fe firme, como estos discípulos en aquel momento, tampoco podremos servirle. De manera que si un padre desesperado por la condición de su hijo, buscando a Jesús, al ver a sus discípulos les ruega que le ayuden, su hijo está atormentado, el hombre está desesperado, el joven está en un estado de demencia, de vacío, con el riesgo constante de perder la vida. ¿Cuántos casos de niños en condiciones tan tormentosas debido a las agresiones del mundo están en riesgo de perderse? Niños que las circunstancias agreden su mente, sus cuerpos de diversas formas, incluso con pensamientos suicidas. De manera que cuando son llevados a la iglesia infantil, cuando son presentados a Jesús, los discípulos de Cristo, en este caso los maestros, ¿qué deben hacer? Sentir compasión, ponerse en el lugar de sus papás. Esto es, interesarse en la condición de estos jóvenes, de estos niños, darles confianza en que serán atendidos y que juntos podrán sacar adelante a sus muchachos. Por eso la mancuerna perfecta siempre va a ser padres y maestros. Podemos ver, mis hermanos, más casos de padres atribulados al ver a sus hijos ser víctimas de su entorno, como la viuda de Naín, quien resignada a la muerte de su hijo simplemente lo llevaba a sepultar, pero Jesús en su misericordia le devuelve la vida y lo entrega a su madre. Igualmente hay padres de familia que se han resignado a perder a sus hijos, ya no luchan. Y aunque los lleven religiosamente a la iglesia, ya no tienen ninguna esperanza. Sin embargo, cuando como resultado de la dedicación y de la fe
de usar la palabra con sabiduría, con amor. El maestro empieza a ver cómo aparece ese brillo especial en los tiernos ojos de ese niño que nadie tenía esperanza en él. Mis hermanos, esa satisfacción de dar esperanza a ese niño y a su familia no tiene precio. Y ese trabajo solamente lo puede hacer alguien que tiene la vocación. Algo llama la atención en estas historias. Todas son distintas, pero tienen algo en común: la oposición. Y paradójicamente, siempre debido a la insensibilidad, a la falta de fe, a la incapacidad de discípulos inmaduros, que sabemos estaban en un proceso de formación, pero algo especialmente, no sé qué decir, extraño o paradójico, es que la mayor de las veces era parte de la familia la que desanimaba a quien acercaba a los niños a Jesús. Finalmente vemos cómo cada discípulo, con la investidura del Espíritu Santo, con el poder que les dio el Señor, cada uno cumplió con su ministerio y glorificó al Señor peleando la buena batalla de la fe. Amados maestros y padres de familia, ese es el resultado de la respuesta a un llamado. Todos estamos en formación, podemos equivocarnos, pero tenemos que aprender a reconocerlo, y para eso hay un esquema de autoridad en la iglesia. Para eso hay preparación, para eso hay dirección. Así, ese será el resultado del esfuerzo de un llamado, de confiar y permitir ser moldeados por el alfarero, del esfuerzo de aprender de parte del maestro de maestros, porque este es el resultado de una vocación que cubre necesidades. Si tú estás puesto en esa iglesia, si tú estás puesto en esta iglesia, mi hermano, si estás sirviendo al Señor a través de la atención a los niños, es un ministerio grandioso, precioso, no tiene comparativo. Es el corazón mismo de la iglesia, es donde se están formando las nuevas generaciones, es donde todo el mundo se puede decepcionar, pero también donde todo el mundo se puede alegrar. Así que si tu vocación va a cubrir necesidades, que sean las de los niños que llegan con un problema a la iglesia, que sean las de los padres que llegan con una confianza o con la desesperación de querer sacar adelante a sus hijos. Y solamente tú te tienes que convertir en un instrumento del Señor, de misericordia, de compasión, de sabiduría, de comprensión, de paciencia, para que le dé esperanza a cada una de estas personitas que llegan a la iglesia. ¿Tenemos vocación, mi hermano? ¿Tenemos un llamado? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio, mi hermano. Vamos a orar. Si desea ponerse de pie para que ha estado mucho tiempo sentado, yo sé que no ha sido fácil la jornada. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por la palabra que nos has permitido escuchar. Palabra que nos sigue mostrando tu voluntad y tu deseo de atender a esas almas pequeñas, esas criaturas que llegan con problemas, con situaciones tan adversas que parecen a veces causas perdidas. Pero Señor, gracias te damos porque en ti hay esperanza. Contigo no hay causas perdidas. Y yo te quiero rogar algo, Padre eterno, que ese llamado que has hecho a cada uno de mis hermanos aquí presentes en la iglesia infantil, que esa vocación que tú viste en ellos para poderlos poner en ese lugar, cada día sea enriquecida con tu palabra, con su obediencia, con el compromiso que ellos formen en cada paso que den, Señor, en ese lugar donde están puestos. Yo te quiero rogar por cada pastor aquí presente que tiene la responsabilidad también de enseñar a sus maestros, de guiarlos, de poner orden en esa iglesia infantil, en su congregación. Te quiero rogar por cada maestra, por cada maestro, para que pongas en su corazón el sentir de Jesús, para que sean una extensión de sus brazos, de su boca, de su amor,
una extensión de su misericordia y de su cuidado para con estas personitas tan preciosas. Gracias, Padre eterno, porque hasta hoy tú nos has sostenido y tu palabra nos ha permitido conocer cada vez más de esta demanda de atender a los niños dentro de la iglesia, pero también esta gran demanda hacia los padres de familia para que no pierdan de vista que es en casa donde se comienza, que es en casa donde ellos van a aprender los verdaderos valores, que es en casa donde ellos van a sentir el ejemplo, donde van a sentir el amor, el cuidado, el abrazo, donde van a ver el testimonio que es ejemplo para ellos durante toda su vida. Así, Padre, de manera profunda te queremos hacer este ruego. No nos desampares, Señor. Sigue redarguyendo los corazones. Sigue mostrando tu voluntad. Sigue abonando cada mensaje que se está recibiendo en este seminario para que cada maestro forme un criterio distinto, que lo que haya que cambiar sea cambiado, que lo que haya ser redirigido se redirija. Si tenemos que cortar de raíz muchas cosas, cortémoslas, mis hermanos, porque es necesario que cumplamos con nuestro ministerio de evangelistas y discipuladores de nuestros niños. Somos los guardadores de las vidas espirituales de aquellos que el Señor dijo: dejadlos que se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que no seas tú, papá, no seas tú, maestro, la persona que ahora aleje a tu hijo de Jesús. Antes, al contrario, déjalo confiadamente en sus manos. Haz tu parte y el Señor obrará. Te damos muchas gracias, Padre eterno. Nos ponemos en tus manos, ponemos cada vida y cada ministerio en tus manos para que obres con libertad en cada corazón, purificando, limpiando, intercediendo, que cada uno de los que estamos aquí presentes entendamos el propósito por el cual tú llegaste a este mundo. De tal manera, Señor, que reiteramos nuestra gratitud a ti en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, mis hermanos.